Bien, mientras nos va a hablar Sebastián, ustedes van a ir viendo los datos de todo lo que se ha recogido sobre las cifras de violación a derechos humanos. ¿Cuál es el balance que tiene la ONG Temblores, Sebastián? Ariel, pues antes de empezar quisiera expresar mi solidaridad con las víctimas de violencia policial del país. Los desgarradores testimonios que estamos escuchando ahorita y que nosotros hemos recibido desde todos los rincones del país, pues nos demuestran la necesidad de transformar esta realidad tan atroz. El panorama de violencia policial que estamos viviendo actualmente no es un panorama nuevo. La violencia policial en contextos de protesta social es una práctica sistemática. Como nosotros hemos podido documentar, en nuestro informe Bolillo, Dios y Patria, nuestra organización demostró que entre los años 2017 y 2019 la fuerza pública cometió al menos 289 homicidios, 39.603 hechos de violencia física y 102 hechos de violencia sexual. Y la violencia policial es una práctica que indiscutiblemente se alimenta de la total ineficacia del sistema de administración de justicia. De esos homicidios que registramos en esos años, solo el 0,69 pasaron, digamos, a tener una condena. El panorama que estamos viviendo actualmente no es un panorama tampoco viejo, ni un panorama nuevo, ni lejano al panorama que vivimos en el 4 de septiembre, que vale la pena recordar, Ariel, cuando 9 jóvenes que estaban bajo la custodia del Estado murieron incinerados al interior del CAI San Mateo en Soacha, y lo vimos también el 9 y 10 de septiembre cuando usted mismo hizo un cubrimiento sobre ese tema y 14 personas fueron asesinadas por la fuerza pública. Hoy el panorama que estamos viviendo nos demuestra una vez más que esta es una práctica reiterada, constante y sistemática. La fuerza pública está fuera de control y las repercusiones que ha tenido la militarización del Estado colombiano claramente pues nos demuestran que hoy por hoy no hay garantías para los derechos humanos. ¿Cómo es posible, Ariel, que entre el 28 de abril y el 1 de mayo nuestra organización haya podido registrar 940 hechos de violencia policial, dentro de los cuales existen 21 homicidios en contra de las manifestantes? Si nosotros miramos las cifras que usted está presentando ahí, también encontramos que entre estos días, el 28 de abril y el 1 de mayo, la fuerza pública cometió al menos 92 hechos de violencia física en contra de manifestantes, 21 homicidios, como lo decíamos anteriormente, 672 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública en protestas que estaban ocurriendo de manera pacífica, 12 víctimas reportaron haber sufrido agresiones oculares, y nosotros, digamos, también hemos podido corroborar que existieron 4 hechos de violencia sexual en contra de la fuerza pública. Esto a todas luces es un exabrupto y vale la pena pues en este espacio también preguntarse, creo yo, lo mismo que el país entero se ha venido preguntando desde hace unos años, y es quién dio la orden y quién está dando la orden de atacar a las protestas y de masacrar a sangre fría a los manifestantes. Sebastián, entonces vamos a leer las cifras despacio para que la gente entienda. Sebastián hace parte de la ONG Temblores, que es experta en estos temas de brutalidad policial y violación a derechos humanos. Estamos hablando de 940 casos de violaciones de derechos humanos de la policía desde el 28 de abril a hoy al mediodía, ¿cierto? Estamos hablando de 940 casos de violencia policial desde las 6 de la mañana del 28 de abril hasta las 10 de la noche del 1 de mayo. El reporte sobre los hechos de violencia Espera, policial espera, del día de hoy. Sebastián, vamos despacio, ok. Estamos hablando de 940 hechos de violencia policial que han reportado ustedes. De acuerdo. Segundo dato, 92 víctimas, pero quiero irme al dato de, a ver si es cierto, es 21 homicidios del 28 de abril hasta ¿cuándo? Hasta las 10 de la noche del 1 de mayo del 2021, Ariel. Entonces Es una hagamos cifra bastante cuentas, preocupante. 28 de abril, 29 de abril, 1 de mayo, es decir, en un periodo de 3 días se habrían asesinado 21 personas, esa es la cifra que ustedes tienen. En un periodo de 4 días, Ariel, se han asesinado a al menos 21 personas que nosotros hemos podido Cuatro corroborar. días, exactamente, perdón, me equivoqué. 4 días se han asesinado 21 personas. Y tiene usted 4 hechos de violencia sexual. 4 hechos que nuestra organización ha logrado verificar en donde las víctimas reportaron haber sufrido prácticas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. De acuerdo. Sebastián, una última pregunta.
a mí siempre me hacen esta pregunta, es decir, ¿cómo acabamos con los temas de violencia policial? Y yo siempre he dicho, es una cosa relativamente sencilla, pero difícil de hacer. Sacarlos de la justicia penal militar, que eso es un antro de impunidad. Claro, hay que cambiar la doctrina, claro, hay que cambiar los manuales de instrucción, hay que hacer muchas cosas, muchas cosas, pero esto de la justicia penal militar es lo primero. ¿Usted coincide conmigo o no? Ariel, yo coincido con usted parcialmente, porque dentro del sistema de administración de justicia existe un problema estructural de atención de los casos de violencia policial. Es verdad que cuando los casos son asumidos por la jurisdicción militar, existe muy poca probabilidad de que estos casos tengan éxito para las víctimas y concluyan en una condena satisfactoria en contra de los responsables de estos hechos. Pero también existe un gran problema en la justicia ordinaria y en la jurisdicción ordinaria. Una de las cosas que nuestra organización ha identificado es que cuando las víctimas, sobre todo víctimas de violencia sexual, denuncian ante la Fiscalía prácticas de violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, la Fiscalía omite estudiar a profundidad estos hechos y remite estos expedientes a la jurisdicción militar, pensando que todos los hechos que se reportan en relación con las fuerzas públicas corresponden a hechos relacionados con actos del servicio. Y esto es un problema muy grande porque lo que ha terminado pasando desde hace décadas es que graves violaciones a los derechos humanos se han legitimado como prácticas del servicio y de la actuación de policía. De manera que estoy de acuerdo con usted en que los casos deben salir de la jurisdicción militar, pero también tenemos que garantizar que los jueces y fiscales estén capacitados para identificar que las prácticas y las denuncias que se les presentan corresponden a graves violaciones a los derechos humanos y que bajo ninguna circunstancia pueden ser relacionados como actos del servicio de la función de policía. Desde Temblores ONG también tenemos una gran, digamos, preocupación, pues porque hasta hace muy poco se empezaron a reportar los casos de violencia policial y actualmente pues nuestra organización está haciendo el mayor esfuerzo para poder reportar en tiempo real los hechos que estamos registrando. Pero en este proceso de garantizar que la impunidad cese, la impunidad tan grande que es en estos casos, la ciudadanía tiene que tomar un rol también muy activo en saber documentar las prácticas de violencia policial de manera adecuada y en saberlas reportar para que los casos que se presenten a la justicia sean robustos y puedan tener éxito en el sistema de administración de justicia.